helechos y peces, osos y mariposas, petunias y perros de la pradera. La diversidad de seres vivos resulta realmente asombrosa. Sin embargo, por muy diferentes que puedan resultar, comparten una característica común. Todos necesitan ciertos compuestos químicos para sobrevivir. Uno de los elementos químicos más importantes es el nitrógeno. Veremos cómo los seres vivos obtienen el nitrógeno que necesitan y cómo se recicla. Todos los organismos, las aves de los bosques, los hongos en un tronco podrido, los caimanes o cualquier otro ser vivo, necesitan nitrógeno. Sin este elemento no pueden sintetizar los aminoácidos, las proteínas y otros compuestos vitales. La mayoría de plantas absorben el nitrógeno que necesitan del agua del terreno. Los animales, por su parte, toman el nitrógeno que requieren de las plantas de que se alimentan, o los carnívoros de los animales que se alimentan de plantas. No importa cómo un organismo obtiene el nitrógeno, el hecho es que sin él moriría de forma inevitable. Es pues vital que no se acabe el nitrógeno en la naturaleza, y a primera vista parece poco probable. Tres cuartas partes del aire que nos rodea está formado por nitrógeno, por lo que con una atmósfera tan rica en este elemento, uno pensaría que la escasez de nitrógeno pudiese representar un problema. Pero no es ese el caso, ya que el nitrógeno del aire no puede aprovecharse directamente. La mayoría de las plantas no pueden aprovechar el nitrógeno en forma gaseosa, tal y como se encuentra en la atmósfera. Necesitan nitrógeno fijado, combinado con otros elementos, formando compuestos. Afortunadamente, la naturaleza tiene distintas vías para obtenerlo. Los rayos es una de ellas. Producen átomos de nitrógeno y oxígeno en el aire que se combinan. Los compuestos nitrogenados resultantes se mezclan con el agua de la lluvia y llegan hasta el suelo, donde se producen cambios químicos que favorecen la absorción por las plantas. Esta fijación, inducida por los rayos, proporciona grandes cantidades de nitrógeno para las plantas. Pero, como bien saben los agricultores, una cantidad aún mayor se fija en el suelo rotando cultivos, como el maíz, que consume nitrógeno del suelo, con legumbres, como la soja, los guisantes, la alfalfa, que lo aportan. Las legumbres actúan como factorías fertilizantes naturales, devolviendo al suelo grandes cantidades de nitrógeno. Aquí vemos los pequeños nódulos que crecen en las raíces de la soja y otras legumbres. Estos nódulos son el corazón del increíble proceso de fertilización natural de las legumbres. Están producidos por bacterias, como las que podemos observar aquí, aumentadas millones de veces en la sección de un nódulo de la soja. Estas bacterias fijan el nitrógeno de forma que las plantas puedan asimilarlo y mantienen una relación simbiótica o de mutuo beneficio con las legumbres. La planta huésped proporciona a las bacterias carbohidratos que le sirven de alimento. A cambio, las bacterias convierten o fijan el nitrógeno gaseoso del suelo en compuestos que las legumbres puedan asimilar. Este proceso a menudo produce un exceso de nitrógeno que se deposita en el suelo fertilizándolo. Tan importante como las bacterias que viven en las raíces de las legumbres son otros microbios que habitan libres en el suelo y que también fijan el nitrógeno.
Una vez fijado el nitrógeno, por cualquiera de las vías posibles, el resto de las plantas, como la hierba, pueden absorberlo y asimilarlo en sus propios tejidos. Al ingerir estas plantas, los animales emplean parte de este nitrógeno en la síntesis de sus tejidos. Hemos visto cómo los rayos y las bacterias fijan los átomos de nitrógeno en compuestos asimilables por las plantas para formar parte de sus tejidos y los de los animales que las comen. La conversión de los átomos de hidrógeno en tejidos vegetales o animales es la síntesis del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno presenta, además, una fase de degradación que tiene lugar cuando los organismos muertos, el estiércol y otros productos de desecho se descomponen, liberando de sus tejidos en descomposición compuestos nitrogenados que serán aprovechados por la nueva generación de seres vivos. Sin embargo, muchos de los desechos son sometidos a la acción de las denominadas bacterias desnitrificantes, que obtiene su energía a partir de los tejidos en descomposición. En el proceso, convierten parte de los compuestos nitrogenados en nitrógeno gaseoso libre. El gas retorna a la atmósfera para iniciar el ciclo de nuevo. Anteriormente vimos cómo los agricultores aprovechaban el ciclo natural del nitrógeno para fertilizar sus tierras mediante la plantación de legumbres, pero también participan en el ciclo del nitrógeno al utilizar fertilizantes artificiales. Muchos cultivos de alto rendimiento necesitan de ese nitrógeno extra. Desgraciadamente, sin embargo, su uso no está exento de problemas. En muchas zonas, las reservas de agua se han visto seriamente contaminadas con nitrógeno, llegando la concentración a ser tal que el agua es apenas potable. Los expertos piensan que los fertilizantes nitrogenados son la principal causa de esta contaminación al filtrarse en el suelo y llegar a los acuíferos del agua potable. Incluso las mayores vías fluviales, como la bahía de Chesapeake, se hallan contaminadas con nitrógeno. En el caso de la bahía, gran parte del problema se debe a los vertidos de fertilizantes y de millones de toneladas de estiércol que desde las numerosas granjas de la zona son arrastrados a los arroyos y ríos que los transportan hasta la bahía.